proyección ortogonal. En el problema inicial tenemos 3 figuras, para lo cual nos piden lo siguiente. Dice que para cada triángulo determinemos el punto donde se interceptan la altura del vértice B, a la base AC. Entonces, nuestra base es AC. Para trazar la altura, debemos nosotros recordar que siempre lo vamos a hacer desde la base al punto más alto del vértice. En este caso, vamos a tener que si queremos tocar el punto más alto del vértice, entonces es este. Esta sería la altura. En este caso, ¿cómo nos quedaría la altura? El punto más alto es este, mi base es esta. Entonces, ¿cómo trazo? Desde la base hasta el vértice. En este caso, pues es necesario hacer una prolongación de la base AC para poder trazar dicha altura. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a prolongar y ahí ya podemos trazar la altura. Bien, en el tercer caso, mi base y el vértice. Entonces el punto más alto es este y aquí está. Este mismo lado sería la altura. Entonces ahí lo tenemos. Y desde ahí podemos deducir lo que es la proyección ortogonal. Siempre teniendo en cuenta estas 3 figuras, vamos a entonces retomar lo que nos dice de la proyección ortogonal. Si tenemos los vectores AB, vamos a convertir, este es el vector AB y este es el vector AC. Si tenemos, dice, los vectores AB y AC, fíjese, solo esto. Estamos hablando de esto, ¿verdad? Solo el vector, sin fijarnos ya en el triángulo. Se define la proyección ortogonal de AB sobre AC. Cuando hablamos nosotros de proyección es como este vector se mira, es como la sombra que le haría, ¿verdad? Que haría AB en AC. Entonces, cuando me dice sobre AC, ya sé que esta es la base y quiero ver cómo se proyecta en esta base. Entonces, la proyección ortogonal de AB sobre AC por el vértice AH, o sea que a esta línea que era la altura, se recuerda, yo le voy a llamar H. Entonces, ¿cuál es mi vector que me proyecta, que me resulta de proyectar AB sobre AC? Es este vector, desde A hasta H. Veamos, y aquí está, mire, desde A hasta H. Y además se va a cumplir que BH, esta línea, que si la convertimos en un vector BH, es ortogonal a AC. ¿Qué quiere decir eso? Es ortogonal. Quiere decir que esta línea, este vector es perpendicular o forma un ángulo de 90 grados con AH. Y se nos hace eso. Y esa es la proyección. Siempre vamos a tener en cuenta eso. Ahí tenemos. Ahora, si tomamos en cuenta igual el vector AC y el vector AB, la proyección de AB sobre AC, siempre teniendo en cuenta que mi base es AC, entonces mire qué es lo que hacemos. Este es H, por lo tanto el vector que representa la proyección de, vamos a ver, siempre acá este vector y este vector. La proyección de AB sobre AC sería esta. Vamos a ver, sería acá. Y se cumple la otra, que el vértice con H son ortogonales a la base AC. Y luego, en este caso, como ya sabemos,
La proyección del vértice del vector AB sobre AC sería esto. Y aquí vemos que se cumple que B, en este caso aquí queda H también, que BH es ortogonal con la base AC. ¿Cuál es la clave que vamos a utilizar para nosotros hacer las proyecciones? Bueno, que en la base siempre, como al final sabemos que tiene que ser ortogonal, lo que vamos a hacer en la base, porque la base puede ser aquí, porque decimos de el vector AB sobre AC, pero también puede ser el vector AC sobre el vector AB. Entonces, lo que vamos a hacer siempre es que sobre la base vamos a trazar una línea que es perpendicular hasta que toquemos el punto final del otro vector, de tal manera que siempre vamos a tocar el punto más alto del vector que nos están pidiendo proyectar. En el ejemplo nos piden determinar la proyección ortogonal de U sobre B para cada caso. La proyección ortogonal del vector U sobre el vector B. Voy a hacer con rojo esta primera parte y después vamos a hacer con azul la proyección contraria, es decir, del vector B al vector U. Entonces, si a mí me piden, fíjese, voy a hacer con rojito la proyección de U sobre el vector B. Ojo con esto, vaya. Entonces, fíjese, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Lo que quiero proyectar es este vector aquí. Mi base es este entonces. Aquí tengo que trazar una línea perpendicular de tal manera, perpendicular es que forme 90 grados, ¿verdad? Hasta tocar el punto más alto de U. En este caso vemos que sencillito, aquí está. Cabal. Entonces como tengo cuadriculado el cuaderno no hay problema. Esta sería, y a esto le ponemos, ¿se acuerda? H. ¿Cuál es mi vector que me representa la proyección de U sobre B? Entonces es esta. Y aquí está, que se cumple que en este caso el vector OH o UH es ortogonal con OH. Ahí tenemos ya. Este es el vector, esta es la proyección de U sobre B. Ahora tenemos este otro caso. ¿Cómo encuentro la proyección de U sobre B? Entonces usted ve que lo que yo tengo que hacer, ojo con esto, porque si usted trata de poner una perpendicular en la base que es el vector B, se fija que nunca vamos a tocar el vector U. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Bueno, me queda prolongar, porque aquí está, mire, ahí está. Ahí se formaría, ¿ve? Entonces lo que nos queda es prolongar la base. Y la vamos a hacer así. Entonces ya con esto tendríamos que ahí creo que al cálculo lo podemos hacer. Y aquí estaría. Entonces, ¿cuál sería nuestro vector? Sería desde O hasta donde se proyecta. Y aquí está, que es ortogonal. Ahí tenemos. Entonces el vector siempre sería este, ¿verdad? Ese es nuestro vector, igual que aquí sería este. Bien, ahora literal dice de U sobre B. ¿Se acuerda? La base es ahora el vector B, siempre. Y entonces B, la perpendicular al punto más alto de U. Aquí me faltan las flechitas. Y ya sabemos que sería esta línea. Entonces ahí queda H. La perpendicular. Se cumple esto. Y ahí tenemos que aquí queda H. Bien, y les decía que vamos a hacer la proyección de B sobre U.
Ahora la base es U y siempre vamos a aplicar el criterio es que sobre la base siempre vamos a trazar una línea perpendicular hasta tocar, en este caso, ahora el punto final del vector V. ¿Cómo lo haríamos? Entonces vamos a ver, si yo prolongo, ¿qué pasa si yo prolongo? Vamos a ver, miren 90 donde me queda, pero si la sigo, va a haber un momento, si lo prolongo, va a haber un momento en que sí voy a tocar. Mire, sí voy a tocar el punto final de V y manteniendo. Entonces lo que tengo que hacer es prolongar, en este caso, la base. Y ahí vamos a colocar la línea perpendicular. Ahí estaríamos. Ahí está 90, exactamente. Entonces ahí viene, es con azul le dije, ¿verdad? Y en esa dirección vamos a trazar nuestra línea punteadita, que esta es la proyección, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el vector que se nos forma? Se nos forma este vector desde O hasta, y esto es aquí estaría H, y este vector OH es la proyección. Además vemos que es ortogonal, ¿verdad? Vamos a ver la proyección aquí de V sobre U. ¿Cómo sería? Vamos a tener, en este caso, si yo prolongo, fíjese, si yo prolongo aquí, habrá un momento en el que voy a tocar el vector V. Por más que prolongue el vector U, en ningún momento lo voy a tocar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la proyección va a estar acá. Vamos a ver, ojo con esto. Vamos a ver, si yo empiezo, acuérdense que debo poner una perpendicular a la base, que en este caso es el vector U. Por más que yo prolongue, ¿qué es lo que estoy haciendo? Me estoy alejando de esto. Entonces, la otra es que va a haber un momento en que si yo lo hago para abajo, ahí sí va a coincidir, ¿ve? Entonces me queda prolongar el vector U todo lo que sea necesario para que me pueda vaya, y ahora me voy a ir y hasta que con 90 toque la flechita. Mire, ahí está. Vamos a ver, aquí tenemos, ahí estamos, y ahí tengo ya, ahí en esa dirección voy a trazar, y acá tenemos. Entonces, ¿cuál es mi vector? Mi vector sería